Este año la crisis sanitaria de la COVID no nos ha permitido celebrar el 25 de noviembre en la Plaza de la Vila con toda la fuerza de los hombres y mujeres colomenses que con un grito unísono dicen que no quieren violencia machista en nuestra ciudad ni en el mundo. No lo hemos podido hacer, pero sí la fuerza de las mujeres en el Consell de las Dones ha conseguido un manifiesto que lo leemos de forma virtual para llegar a toda la ciudadanía. Santa Coloma de Gramenet lucha contra las violencias machistas, hombres y mujeres de la mano. Lo hacemos desde un espacio físico, como es la CIVA, pero también en nuestras calles, en nuestros centros educativos de secundaria, con talleres de coeducación, para que hombres y mujeres puedan crecer en libertad y en condiciones de igualdad. Santa Coloma, frente a la violencia machista, no calla, y la prueba más clara es que esta plaza virtual que hoy construimos entre todos y todas seguirá adelante mientras haya una mujer víctima de violencia machista. Frente a la violencia machista, la ciudad de Santa Coloma de Gramenet no calla. Enguany fa 60 anys que varen ser assassinades a la República Dominicana les germanes Mirabal. En record a elles, es va establir aquesta data com a Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Des de llavors, no han cessat els esforços del moviment feminista, de les institucions i de diversos àmbits socials per erradicar les violències masclistes. Els darrers anys estem assistint a un nou moviment global que anuncia que el temps s'ha esgotat per als agressors masclistes. Iniciatives com el No estàs sola, el Me Too i el Yo sí te creo se enfronten a un repte enorme, transformar la societat i acabar amb les desigualtats estructurals i la violència patriarcal. El rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort, però cal continuar enfortint el compromís comú per erradicar totes les formes de violència. Les que es produeixen en l'àmbit de la parella i que durant molts anys s'han considerat un problema privat, però també aquelles que es produeixen en l'àmbit laboral, social i comunitari i que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l'assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat d'explotació sexual. Los últimos meses han sido absolutamente duros para las mujeres y las criaturas que viven situaciones de violencia, y desgraciadamente lo serán también los meses que vendrán. Los agresores adaptan la violencia que ejercen a las circunstancias actuales. El confinamiento les facilita mantener el control. El aislamiento y el incremento de violencia psicológica ha sido frecuente en el contexto en los que se han reducido las redes sociales, las actividades habituales de las mujeres por las restricciones de movimiento, la reducción de la interacción social o el aumento del teletrabajo. Por otro lado, la agudización de la feminización de la pobreza como consecuencia del impacto económico de la crisis sanitaria que vivimos ha dado lugar al incremento de la situación de abusos y coacciones, como, por ejemplo, demanda de sexo a cambio de recursos económicos o de alojamiento, cuando las mujeres han tenido dificultades materiales para salir adelante. También se han producido agresiones sexuales en el entorno del ocio informales, en las calles, aprovechando la soledad de los espacios públicos, con las restricciones de movilidad establecidas. En Santa Coloma, durante todo este tiempo, hemos mantenido activo en los servicios de atención a las mujeres y hemos adaptado el protocolo de Santa Coloma Xarxa Violeta por un espacio público libre de violencia machista a las nuevas situacions surgides a raïs de la pandèmia. També l'increment de les ciberviolències està afectant a moltes dones i nenes, fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. El control o l'assetjament a través d'aplicacions i xarxes socials o el sexspreading ha permès als agressors controlar i assetjar les dones, joves i nenes sense necessitat de conviure amb elles. I és per això que les accions de prevenció de la ciberviolència masclista també estan presents aquest 25N a la nostra ciutat. Les dones, novament amb la pandèmia, han donat exemple de resistència i resiliència davant les violències.
Per això, Santa Coloma, hem fet un reconeixement a les dones supervivents, dones valentes que aquest 25N prenen la paraula per esdevenir referents d'altres dones en el camí de la recuperació de la violència masclista en el seu procés d'autonomia y apoderament individual y colectivo. El número de llamadas y de atenciones a mujeres en situación de violencia durante el periodo de emergencia sobrevenida se ha visto incrementada significativamente. Por todo ello, queremos hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que han descolgado el teléfono y a todas las asociaciones, entidades y grupos feministas del país que han puesto encima de la mesa la necesidad de encontrar soluciones en estos momentos tan difíciles. Desde Santa Coloma nos unimos al resto de ciudades y pueblos que en estos días se movilizan con motivo del 25N y manifestamos nuestro firme compromiso en seguir trabajando por desplegar políticas públicas para poner fin a todas las violencias machistas y para garantizar la atención, la recuperación y la reparación de las supervivientes. Necesitamos, más que nunca, un compromiso unitario de la sociedad y las administraciones para garantizar la vida digna de las mujeres y las niñas. Queremos reconocer muy especialmente a todas aquellas mujeres que han resistido a la violencia y han sido protagonistas de su proceso hacia una vida libre y sin violencias. También a las que para poder dar el paso han recibido apoyo de personas cercanas que han alertado sobre la situación que sufrían, a las que han podido escapar. Nos dirigimos sobre todo a las que en una época tan incierta como la presente todavía permanecen en las casas de su victimario. Llamamos también a la responsabilidad de los hombres que estáis en contra de estas violencias y sabéis que uno de vuestros amigos, familiares, conocidos las ejercen. Es hora de que os hagáis responsables e intervengáis. Por último, a los agresores, un recordatorio. No habrá espacio para la impunidad. Las violencias machistas solo pueden eliminarse desde la raíz. Sé tú también protagonista en la construcción de este mundo mejor. Davant les violències masclistes, Santa Coloma no calla.